Mientras acompañaba a mi madre a repartir gachas, vi a un joven marqués errante huyendo de la hambruna en Tánger. En mi vida pasada, lo salvé. Más tarde limpió su nombre, recuperó su título y se casó conmigo. Pero en esta vida, no deseo ser la joven marciana. Así que me di la vuelta y salvé al joven que estaba detrás de él. ¿Vendrás a casa conmigo? El hombre mantuvo la cabeza gacha, inmóvil, sin darse cuenta de que la pregunta iba dirigida a él. Pasé junto a Tánger y me detuve frente a él, repitiendo las palabras. Sus hombros temblaron ligeramente, solo entonces se dio cuenta de que le hablaba. Estoy dispuesto, dijo en voz baja, levantando la cabeza con ojos tímidos. Su rostro estaba manchado de tierra, pero no podía ocultar esos ojos oscuros, claros y brillantes como uvas negras. Esos hermosos ojos me lanzaban miradas furtivas, como si temieran que cambiara de opinión. Llamé a mi doncella más cercana. Tráele un tazón de gachas calientes para que entre en calor. Trajo un tazón humeante y con voz suave se lo entregó. Me miró al ver mi suave sonrisa, agarró el tazón y comió con voracidad. Cuando terminó de comer, le dije a que lo llevara al carruaje para un baño rápido. Una vez limpio, sus finas cejas y sus brillantes ojos se revelaron, su porte como el viento entre los pinos, la luna sobre el agua. En un momento como ese, ¿cómo podía un refugiado de la hambruna lucir así? En mi vida pasada, había traído a Tangier a casa en parte por su atractivo, solo para arrepentirme después. Dudé. ¿Podría este joven también estar ocultando alguna identidad? Al percibir mi pausa, la esperanza en sus ojos se atenuó al instante. Sus manos se apretaron ligeramente. Al ver eso pensé que debía ser un hombre común y corriente, aunque inusualmente guapo. Y aunque no lo fuera, difícilmente podría ser peor que Tangier. ¿Tienes algún nombre?, pregunté con una sonrisa. Huben, respondió sin dudarlo. De ahora en adelante te llamarás Feng Huben, dije. Sus labios se curvaron. Gracias, señorita, por darme un apellido. Cuando se acabaron las gachas, mi madre se acercó y vio al extraño a mi lado. ¿Quién es?, preguntó. Respondí con sinceridad, mamá, es un refugiado de otro lugar. Tu hija lo atrapó y lo acogió como sirviente. Mi madre, bondadosa por naturaleza, simplemente sonrió y cambió de tema. Por casualidad, vi hoy a la joven de la familia Wang refugiada. Al mencionar a la familia Wang me quedé paralizado. Eran una rama del clan Wang de la capital, con gran influencia aquí en la ciudad de Den. En mi vida pasada, Tangier había venido a Ciudad Den en busca de su ayuda. Lo retrasé un año, interrumpiendo su conexión con su séptima joven. En compensación por haberle salvado la vida, se casó conmigo a regañadientes, separándose de la mujer que amaba. Esa séptima joven nunca se casó, esperándolo toda su vida. Después de mi muerte tal vez se reencontraron. Mientras pensaba esto, pasó el carruaje de la familia Wang. Tangier estaba sentada afuera, joven, con el pelo revuelto pero aún impactante. 5 años de fría indiferencia, un hijo perdido en el parto y mi propia muerte. Había muerto el mismo día que nos conocimos. Un viento frío me rozó la mejilla. Lo sequé y ayudé a mi madre a subir al carruaje. En esta vida sin mí, que encuentre la belleza que anhela. Y que nunca nos encontremos, o si lo hacemos, que no nos reconozcamos. Las historias suelen afirmar que una segunda vida permite cambiar el destino. Una vez pensé que el cielo me había dado un renacimiento para que pudiera conservar lo que había perdido antes. Pero la vida no se doblega a la voluntad de nadie. En el 18º año de Yuan Feng, mi padre murió en el mar. Aunque yo había trazado un nuevo rumbo para evitar las tormentas de mi vida anterior. Murió de todos modos. Un paño blanco de luto colgaba por toda la residencia, mi madre lloró hasta desmayarse, el dolor impregnaba el aire. Yo también quise llorar, pero no pude. Con la muerte de mi padre, lobos y tigres se posaron con avaricia sobre la finca de la familia Feng. En mi vida pasada, Tangier nos defendió, impidiendo que mis tíos se lo llevaran todo. Sin él, ahora solo podía confiar en mí mismo. En cuanto me enteré de la muerte de mi padre, envié a a la agencia de acompañantes más grande, pagando una fortuna para contratar a un grupo de guardias armados. Mantenerlos en la residencia disuadió a los matones de irrumpir, obligándolos a usar tácticas más suaves.
Varias visitas bajo el pretexto de dar el pésame no fueron más que intentos de convencer a mi madre de que cediera a la autoridad empresarial. Ella, conociendo sus corazones, se negó cortésmente cada vez. Al tercer y cuarto intento, su paciencia se agotó. Llamaron al líder del clan Feng. Llegó sin avisar, y mi madre me protegió de la multitud indeseada. Wudong, sin el maestro Xinyan, a ti y a tu hija les resultará difícil proteger tanta riqueza. Será mejor dejar la mitad de la propiedad al cuidado del primo Xinyan. Somos familia, él puede ayudarte. Las palabras del jefe del clan parecían sinceras, pero sabía que una vez dadas, nunca las recuperaríamos. Mi madre se negó rotundamente. Quinto tío, iracundo, rabioso, viudo y huérfano, ¿cómo puedes aferrarte a algo? Te ofrecemos ayuda, ¿y te atreves a ser desagradecido? Esta propiedad era legítimamente nuestra. ¿Por qué un forastero y una joven deberían heredar? El jefe del clan guardó silencio, pero los murmullos de aprobación se extendieron. El quinto tío, soltero y de mala reputación, no temía perder prestigio. Sintiendo la corriente, el jefe del clan empezó a presionar para dividir la herencia. Te equivocas, dije apartándome de detrás de mi madre. Los forasteros son ustedes, no mi madre. Presenté el documento oficial que rompió los lazos de mi padre con su familia extendida hace años, bien conocido en toda la ciudad de Den. Está escrito claramente aquí. No tergiverses la verdad para engañar al jefe del clan. No se esperaban esto, que su pato cocinado saliera volando del plato. El rostro del quinto tío se ensombreció. Falso. Ladró, lanzándose hacia el papel. Antes de que pudiera reaccionar, alguien más se movió más rápido. Una figura delgada pero firme se interpuso frente a mí. Era Feng Yuan. ¿De dónde salió este sirviente? Quítate de mi camino. El quinto tío rugió, intentando apartarlo a empujones. Pero Yuan no cedió. Yuan se aferró al brazo del quinto tío, negándose a soltarlo, esforzándose por contenerlo. Que un sirviente frágil lo apresara, solo enfureció aún más al quinto tío. Quítate de mi camino. Le retorció el cuello a Yuan para obligarlo a soltarse y luego lo empujó con fuerza. Se escuchó un golpe sordo y todos se estremecieron. Yuan. Recuperé el sentido y corrí hacia adelante, demasiado asustado para tocarlo. Su cabeza se había golpeado contra el escalón de piedra, la sangre manaba de su cabello y teñía de rojo la piedra azul. La herida estaba en la nuca, no me atreví a moverlo imprudentemente. Mi madre se acercó corriendo, tapándose la boca con una mano horrorizada antes de volverse contra el quinto tío. Es solo un niño. ¿Cómo pudiste golpearlo con tanta saña? El arrebato de ira se desvaneció y el quinto tío empezó a palidecer, aunque seguía intentando fanfarronear. ¿Y qué si muere un sirviente? Es su destino. ¡Qué arrogancia, tratar una vida humana como nada! ¿Acaso pretendía gobernar ciudad de estiércol mediante el miedo? Fijé mi mirada en ellos, fría como el acero, mis palabras como cuchillas. Bajo mi mirada y mi tono cortante nadie se atrevió a hablar. Reprimí mi furia y llamé a un médico de inmediato, la herida de Yuan no podía esperar. Una vez que todo se puso en marcha, tranquilicé a mi madre, le dije que confiara en mí, y me presenté ante el jefe del clan. Abuelo del clan, Yuan es un plebeyo libre, no un esclavo, su estatus está documentado. La ley es clara, ni siquiera un sirviente nacido libre puede ser asesinado a su antojo. Si se comete un delito, la vida del asesino debe pagar por la vida arrebatada. Lo que el quinto tío ha hecho hoy es un delito. Si Yuan muere, el quinto tío deberá responder con su propia vida. El pánico se apoderó del quinto tío. No. No quiero morir. Quédate con la propiedad, no la quiero. Intentó irse, pero ordené a los escoltas que lo detuvieran. Entonces me dirigí al jefe del clan. Hoy mis tíos y tías ocultaron el documento de separación y te incitaron a causar problemas. Te engañaron. Solo pido que los lleves ante el magistrado y que se haga justicia por mí y por mi madre. El jefe del clan era un hombre de honor, no mancharía el nombre de la familia Fang por mezquindad. Mis palabras también lo liberaron de ese enredo. Si este asunto se hiciera público, solo culparían al quinto tío, no a todo el clan.
Al fin y al cabo, cada familia tiene sus derrochadores. No lo pensó mucho. Su rostro se ensombreció. Agarrad a ese quinto mocoso. Todos venid conmigo al magistrado. Entonces me miró con dulzura. Tranquilo, Taisu, el abuelo se encargará de que se haga justicia. Sonreí e hice una reverencia. Taisu le agradece al abuelo. La lesión de Juan no fue leve. Mi madre y yo esperábamos ansiosas afuera, esperando buenas noticias. Es un buen chico, suspiró mi madre. No dije nada. Aunque lo había traído a la residencia, los recuerdos de vidas pasadas me mantenían alerta. Era diligente y capaz. Mis padres, compadeciéndose de su orfandad y su agilidad mental, le habían tramitado los documentos correspondientes. Constaba en los registros que era hijo de un primo lejano fallecido, a quien nuestra familia acogió como paje. Mis padres lo trataban bien, y él los trataba como si fueran suyos. Con el tiempo bajé la guardia, pero no esperaba lo que pasó hoy. Si él no hubiera intervenido, aunque mi quinto tío no se hubiera atrevido a ir demasiado lejos, igual me habría sentido herido. Había provocado deliberadamente a mi quinto tío, ofreciéndole una excusa, planeando usar una herida para atraparlo, para marcar a esa manada de lobos con el delito de dañar a una viuda y a su hijo por codicia. Pero Juan apareció de repente recibiendo el golpe que me correspondía, quizás incluso arriesgando su vida, para obligarlos a retroceder. Tomé la mano de mi madre consolándola y haciendo una promesa. Mamá, a partir de hoy trataré a Juan como a mi primo. No dijo nada, solo me apretó más fuerte. Siempre había estado pendiente de Juan porque cada vez que lo miraba, pensaba en mí de joven. Sonriendo, dije, todavía soy una niña, ¿verdad? Mi madre suspiró. Eres nueva, no sé cuándo cambiaste. A veces ni tu padre ni yo podíamos adivinar lo que pensabas. Una punzada me recorrió el pecho. Desde mi renacimiento, solo había pensado en mantener con vida a mi padre. Para ganarme la confianza de mis padres en mi perspicacia, no dudé en revelar toda mi habilidad, sin ocultar nada. Me abrazó con ternura. Sin tu padre, este hogar y este negocio dependen solo de nosotros dos. Puede que lo conservemos por un tiempo, pero no para siempre. Ahora que Juan está aquí, puedo descansar un poco más tranquila. La abracé, tragándome el dolor de nariz. No te preocupes, madre. Mantendré a la familia Fon en pie. Desde arriba se escuchó un suspiro silencioso. Solo deseo que tu vida sea segura y tranquila. Una voz repentina interrumpió el momento. Está despierto. Señorita, Juan está despierto. Fui y salió de la habitación con el rostro radiante de alegría. Me levanté de inmediato. Mi madre también quiso entrar, pero la detuve. Has estado de guardia aquí sin cenar. Ahora que Juan está despierto, necesita descansar. ¿Por qué no vuelves a tus aposentos a comer y lo visitas mañana? Incapaz de disuadirme, regresó a sus aposentos. Empujé la puerta. Juan yacía débil en la cama. Al verme intentó levantarse e inclinarse. Lo detuve rápidamente. Estás herido, no hay necesidad de formalidades. Me senté junto a la cama. Tras unas palabras de preocupación, el silencio se instaló entre nosotros. El ambiente era un poco incómodo. Lo miré de reojo solo para encontrarlo completamente a gusto, absorto en un cuento de origen desconocido, leyendo con tanta concentración que parecía completamente impasible. Quizás mi mirada se detuvo demasiado, pues él giró la cabeza y habló primero. ¿Tiene la joven señorita órdenes para este sirviente? Sorprendida, solté una risita incómoda. Aunque se consideraba sirviente, su tono era tranquilo y pausado, nada propio de un sirviente. Era esta cualidad la que siempre me había hecho desconfiar de él. Pero ya no. Le dije con firmeza, a partir de hoy, ya no necesitas ir al jardín. Eres mi primo lejano, Feng Taisu. Se quedó paralizado, sin mostrar la alegría que esperaba. Gracias por su amabilidad, señorita, pero el estatus de Juan es demasiado bajo para aceptar tal título. Le ruego que lo devuelva. No pensé que se negaría, pero afortunadamente los documentos importantes estaban en mi poder.
En realidad, sus documentos de identidad y el contrato de compraventa nunca estuvieron en sus manos, sino en las mías. Fui, llamé. Entró enseguida, con los documentos en ambas manos. Aquí tiene su contrato y el registro civil. Mientras mi padre vivía, registré tu estatus como mi primo lejano. Aunque no lo desees, el blanco y negro aquí dice lo contrario. Por una vez vi un rastro de impotencia en el rostro, normalmente sereno, de Juan. Reprimí una sonrisa. Desde que llegó a la residencia, siempre había sido educado y obediente, esta era la primera vez que parecía incómodo. Al no ver otra opción, bajó la mirada y murmuró, primo. Buen chico. Sonreí radiante aceptando a este primo de conveniencia. Con un hombre en la casa, quienes estuvieran interesados en la finca Feng tendrían que controlar su codicia, y mi madre y yo podríamos estar más tranquilas. Aunque Juan estaba despierto, les dije que seguía inconsciente, y me siguió la corriente a la perfección. Cuando llegaron las autoridades, cerró los ojos y fingió insensibilidad, como alguien que realmente sabía cómo resistir. Por eso el quinto tío y los demás permanecieron en prisión durante bastante tiempo, hasta que deliberadamente divulgué la noticia y los liberaron. Para entonces sus fechorías se habían extendido por toda la ciudad de Den, cualquiera con un mínimo de decencia escupía maldiciones a sus espaldas. Tras una derrota tan completa, y tras la adopción pública de Juan por parte de mi madre como ahijado, abandonaron toda idea de embargar la propiedad. La salud de Juan mejoró rápidamente, el médico dijo que ya podía caminar y que el aire fresco lo ayudaría a recuperarse. Mi madre me pidió que lo sacara a pasear en primavera, menos confinamiento genera enfermedades. Era el festival de Saansi, con multitudes disfrutando del día. Le pedí a Fengin que empujara la silla de ruedas de Juan hacia un lugar más tranquilo para evitar empujones. Marzo había regresado con su verde y dorado, con el canto de las oropéndolas amarillas, la brisa agitando los tiernos sauces, la primavera desplegándose en toda su gracia. Desde mi renacimiento, rara vez había disfrutado de tanto tiempo libre. Primo, me llamó Juan, y giré la cabeza. Ahora lo decía con cada vez más naturalidad, sin la torpeza de antes. Al girarme, una rama de sauce, cargada de rocío, me rozó la frente, la frescura se extendió entre mis ojos. Juan tomó la rama, su mirada era cálida bajo la luz del sol. Arranca un sauce cubierto de rocío para alejar la desgracia, dijo. ¿Se te ha olvidado la costumbre de Saansi? Me toqué la frente sonriendo. No lo he olvidado. Pero creo que lo estás usando como excusa para pegarme. Se encogió de hombros, inocente. Gravemente agraviado. Inocente o no, soy yo, tu primo, quien debe decidirlo. Partí una ramita de sauce, la mojé en rocío y la rocé suavemente en su frente, ofreciéndole mi bendición. Mucha alegría, paz para siempre, sin pena, larga salud. Año tras año, ¿podemos compartir nuestra felicidad? El tiempo pasa, y la gente no se queda. La enfermera que había servido a mi madre durante media vida ahora pidió retirarse a su ciudad natal. La madre se mostró reticente y la dejó ir. Últimamente su ánimo había estado bajo. Planeaba encontrar algunas baratijas occidentales curiosas para entretenerla. Fuki me acompañó al mercado, pero al rato nos cansamos y paramos en una casa de té junto al camino. Apenas nos sentamos, oí a los hombres de la mesa de al lado hablando con admiración. La familia Wang está verdaderamente bendecida. La familia Wang ya era poderosa, ahora ha ascendido aún más. Ojalá hubiera sido yo quien hubiera salvado al marqués de Huayin. Insensatos todos ustedes. ¿No se preguntan por qué en toda la ciudad de Den tuvieron que ser los Wang quienes lo salvaron? ¿Quieren decir? Silencio. El marqués de Huayin y la séptima joven de la familia Wang han regresado a la ciudad de Den. Seguramente su gente está aquí. Ante esas palabras mi mano tembló, inclinando el té y creando ondas en el borde. Hacía 2 años, Tangia había ido a la capital con la familia Wang. Un año antes, el nuevo emperador ascendió al trono, y ahora Tangia había recuperado el lugar que le correspondía. La injusticia cometida contra su familia fue reparada, y heredó el título de marqués de Huayin. En mi vida pasada, fui yo quien lo retrasó. Su regreso a la ciudad de Den ahora debe significar que se casará con la séptima joven de la familia Wang.
Bebí lo último de mi té y le dije a Fu y que íbamos a regresar a la residencia. Al levantarme, un clamor estalló detrás de nosotros, cascos resonando, ruedas retumbando en un caos. ¡Adelante! Alguien gritó. Antes de que pudiera girarme, Fu y gritó: «Señorita, tenga cuidado». Y se abalanzó sobre mí. Pensé que era el final, pero el caballo, presa del pánico, se detuvo justo a tiempo. «Señorita, ¿está bien?», una voz me hizo volver en mí. Abrí los ojos y vi al animal a menos de 1 metro, tan cerca que me habría lanzado al otro lado de la calle. La ira aumentó lentamente. Me volví hacia el mozo de cuadra que lo conducía. En una calle concurrida, galopas como si las vidas no significaran nada, no terminé. La cortina del carruaje se levantó, revelando el rostro que había atormentado mis pesadillas en mi vida pasada. Guapo, refinado y sereno, pero para mí fue como si mi corazón se hundiera en un abismo y mi cuerpo se pusiera rígido. Tangia. Había regresado. Fue un descuido mío molestarte. Permíteme compensarte, por favor, sube al carruaje y te acompañaré a casa yo mismo, dijo con una leve sonrisa, su tono cálido y modales impecables, como si solo quisiera disculparse. Apreté los labios sin decir nada. Señorita, murmuró. Para otros no era nada destacable, pero yo sabía que era el tono que usaba cuando empezaba a perder los estribos. Quise dar media vuelta y correr, pero solo era la hija de un comerciante, ¿cómo iba a negarme a un marqués del reino? Tras pensarlo un momento, subí al carruaje. Mientras mantuviera la compostura y no mostrara debilidad alguna, tal vez estaría bien. Desde ese primer encuentro, supe que Tangia también había renacido. Fui estaba sentado afuera, adentro solo estábamos los dos. Me quedé en el rincón más alejado a la izquierda. Tomó un pastelito rosa y me lo ofreció. Pastel de flor de durazno de Linji en la capital, tu favorito de antes. ¿Cuál era su juego? Ya no fingía. Me quedé sin aliento, apretando la mano bajo la manga. Me temo que el marqués me ha confundido con otra persona, dije con calma. En lugar de indagar más, fue directo al grano. Niuyu, ¿por qué no me reconoces? ¿Sigues enfadado conmigo? Apretando los dientes, espeté. No sé cómo el marqués sabe mi nombre de infancia. Este comportamiento es descortés. Puede que sea un plebeyo, pero tengo mi dignidad. Espero que el marqués se comporte bien. Pensé que esto podría frenarlo. En cambio, se acercó más y sus dedos me levantaron la barbilla. Obligado a sostener su mirada, vi esos ojos, negros como la tinta, profundos como el mar, con una corriente subterránea que podría ahogar al incauto. Sosteniendo el pastel en mis labios, me habló como si se dirigiera a su amada esposa. Gasté 8 caballos para traerlos a Ciudad Estiércol. Por tu esposo, prueba uno y no me decepciones. Me clavé las uñas en las palmas de las manos, tuve que esforzarme por mantener la calma. En ese momento estaba claro que él también creía que había renacido, no tenía sentido fingir. Así que, ¿para qué fingir? Me solté de un tirón. Basta, Tanja. Soy igual que tú, he vivido 2 veces. ¿Qué quieres? No respondió, solo miró el pastel caído. ¿No te gusta el pastel de flor de durazno?, dijo sin contexto, dejándome en silencio. Se limpió las migas de la mano, tomó la mía y me atrajo hacia su pecho. Bueno, no importa, cuando lleguemos a la capital, te llevaré a Linji a probar otras cosas. La ternura que una vez anhelaba ahora se extendía abiertamente ante mí, pero solo sentía pánico y temor. ¿Estás loca, Tanja? Tu esposa es la 7ª joven de la familia Wang. No somos más que extraños. No me hagas enfadar, Niu. Me abrazó con fuerza, ignorando mi forcejeo. Sé que te importa Xiujin. En la última vida, nunca lo expliqué, ella y yo éramos como hermanos. No había nada entre nosotros. El compromiso era una cuestión política, una vez que cumpliera su propósito, terminaría. Eres la única esposa que tendré en esta vida. Su rostro se acercó, su aliento cálido en mi mejilla. Deja de resistirte. Se me puso la piel de gallina. Tanja, en nuestra vida pasada me dejaste de lado como si fuera basura. Y ahora dices esto. ¿Me tomas por tonto? Guardó silencio un momento y luego dijo,
en mi vida pasada fui ciego, sin comprender mi propio corazón. Solo cuando te fuiste desperté. New, esta vez te lo ruego, confía en mí. Nunca te volveré a fallar. Que pudiera pronunciar palabras tan repugnantes me ponía los pelos de punta. Permanecía perdido en su propio mundo. Regresé a la ciudad de Den esta vez por ti. Ese día, ¿que no me llevaste de vuelta a tu residencia? Dije con frialdad, ¿por qué el marqués tiene que fingir ignorancia? Aunque quise molestarlo, no se ofendió y simplemente insistió. ¿El que trajiste a casa ese día, era hombre o mujer? Antes de que pudiera responder, el carruaje se detuvo bruscamente. Afuera, una voz familiar me preguntó, ¿quién eres? Se me encogió el corazón al instante. Tanja debió percibir el cambio en mí, pues levantó la cortina. De pie junto al carruaje estaba Hyoben. Los labios de Tanja se curvaron en una sonrisa cómplice. Así que es un hombre. Hermana Taisu, llamó Hyoben. Hermana, murmuró Tanja en voz baja. Supongo que no hay compromiso. Comprendí al instante lo que pensaba y, presa del pánico, solté, no hay compromiso. Mientras estaba momentáneamente aturdido, salté del carruaje. Hyoben se adelantó, bloqueándome el paso. Había percibido la tensión en el ambiente y había escuchado claramente mis palabras. Con suavidad, se volvió hacia Tanja. Muchas gracias por acompañarla, mi señor, pero tenemos asuntos familiares que tratar. No lo molestaremos más. En ese caso, no me entrometeré, respondió Tanja, mirando a Hyoben con una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos. Sentí una punzada de arrepentimiento, ¿y si se volvía vengativo y perseguía a Hyoben? Solo cuando su carruaje desapareció recuperé el aliento. Hermana Taisu. Hyoben, no salgas de la residencia durante los próximos días, dije de inmediato. Parpadeó y luego sonrió levemente. ¿Por qué? ¿Ese hombre me causará problemas? Asentí con seriedad. Sí. Guarda rencor y seguramente irá a por ti, o a por mí. Quédate adentro hasta que todo se calme. Muy bien. Seguiré tu ejemplo. No preguntó más, simplemente caminó en silencio a mi lado de vuelta a la finca. Solo podía esperar que la aparición de Tanja fuera un capricho pasajero y que se marchara de Ciudad de Estiércol en unos días. Pero el recuerdo de él persistía, inquietándome día y noche. Mi madre notó mi inquietud y esta tarde me llamó a sus aposentos. «Me estás ocultando algo, ¿verdad?» Me dio un vuelco el corazón. «Estás pensando demasiado, madre». «No tengo nada que ocultar». Sonrió, tocándome la nariz ligeramente. «Sigue intentando engañarme. Incluso el portero me dijo que un joven caballero te trajo a casa hace unos días y que afirmaste, delante de él, estar comprometida con Hyoben». «Madre, me malinterpretas». Sorprendido de que se hubiera extendido tanto, le expliqué rápidamente que Tanja solo era una coqueta insolente, y que yo solo había dicho que estaba comprometida con Hyoben para ahuyentarlo. «Así que eso es todo». Un destello de decepción cruzó su rostro. «Aún así, te conocía, estás en edad de casarte». «No confío en los forasteros». Pensé que si tú y Hyoben se querían de verdad, podría estar tranquila. Si no, quizás sea hora de encontrar a un joven adecuado para casarse con nosotros. Agité las manos rápidamente. «Mamá, dejémoslo para otro momento. Tengo asuntos que atender». Antes de que pudiera decir más, huí, temiendo que realmente organizara una boda allí mismo. Caminando por el sendero del jardín, reflexioné sobre sus palabras. Si casaba a alguien de la familia, podría acabar con las ambiciones de Tanja. Pero ya le había dicho que estaba comprometida con Hyoben. Si ahora trajera a alguien más, solo confirmaría mi mentira, algo que un hombre de su temperamento jamás dejaría pasar. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, una hoja se balanceó ante mis ojos, ofrecida a un lado. «¿En qué estás pensando?» Me giré y vi la mirada sonriente de Hyoben. Le aparté la mano. «No estoy de humor. Últimamente estás absorto en tus pensamientos». «¿Qué te preocupa tanto?» No respondí y él no insistió. En cambio, levantó la hoja. «Acabo de aprender un truco de magia, ¿quieres verlo?» Bromeé.
No hay nada mejor que hacer en la residencia, así que ahora estás practicando trucos. Considérate el primer público. Si lo hago bien, habrá una recompensa. Colocó la hoja en la palma de su mano, con la sonrisa desvaneciéndose y una expresión repentinamente seria. Por favor, examina esta hoja, ¿notas algo inusual? Seguí el juego, la levanté y la estudié con atención. Nada. Él permaneció solemne, cerró los dedos para envolver la hoja en su palma, y me dijo que le soplara el puño. Obedecí y lo hice. Observa atentamente. Ladró. Fijé la mirada en su mano con curiosidad, su parloteo era tan practicado, ¿de verdad había aprendido un truco? Mira. Abrió la mano de golpe. En su palma aún había una hoja. El suave bufido de Fuki llegó incluso más rápido que mi duda. Joven, aún no has aprendido eso. Joven se frotó la nariz avergonzado. Mi habilidad aún no está ahí. Lo arruiné. Me reí para mis adentros, pero mantuve la cara amable. No pasa nada, tienes instinto. De hecho, su impulso casi me había engañado hace un momento. Quizás reconfortado, se animó. Cuando lo domine, actuaré para mi primo. Y te dejo esta hoja. Por cada fracaso te dejaré uno, quiero ver cuántos se necesitan para triunfar. Aún con un corazón de niño, sin importar cuántos años tenga, era un paso más verde que yo. Está bien. Extendí mi mano. Te la guardaré. Su manga me rozó los dedos, pero lo que cayó en mi palma no fue una hoja ligera. Era una caja larga de madera de agar, exquisitamente elaborada, escogida con evidente cuidado. Lo miré. Unas ondas brillaron en sus ojos, una sonrisa se dibujó en sus labios. Una horquilla hecha a medida en el pabellón Linlang. Cuídala. Mi corazón se conmovió. Bajé la mirada, guardé silencio un instante y luego abrí la caja. Sobre el prendedor florecía una magnolia Yulon de jade blanco, el mango también era de jade blanco liso. El estilo no era el habitual de Lianlong. Joven, complacido, dijo, yo mismo dibujé el diseño. ¿Te gusta? Sí, claro que sí, pero oculté parte de mi alegría. Me gusta. Parecía percibir el cambio en mí, la luz a su alrededor se atenuó un poco. Pero no tenía espacio para preocuparme por sus sentimientos, mis pensamientos eran una maraña. Me llamó primo, pero hace un momento mi corazón se apasionó por él. Pecaminoso. Debieron ser las palabras de mi madre hoy, despertando pensamientos que no debería haber tenido. Si no, señorita. Una voz apresurada lo interrumpió. El marqués de Wallin ha enviado una invitación. Marqués de Wallin. Tangia. ¿Qué invitación?, pregunté de inmediato. Mañana en el pabellón Yun, el paje sonreía. Invita a todos los comerciantes de Ciudad Estiércol que donaron para las víctimas de las inundaciones de Qianzhou. Nuestros residentes recibieron a uno de los primeros. Me quedé helado. Tras días de espera, Tangia por fin había dado el paso. Fui, alarmado por mi expresión, susurró mi nombre. Me tranquilicé. ¿Cuándo es el banquete? Mañana, dijo el paje con la sonrisa desvaneciéndose. Fui frunció el ceño. ¿Quién envía invitaciones el día anterior? ¡Qué descuido! No es descuido. Tomé la tarjeta y despedí al chico. Este banquete es para mí. No importa si vienen otros, siempre y cuando no tenga tiempo para negarme. Y yo sabiendo perfectamente que es un festín de Hongmen, debo asistir. Marqués de Wallin. Una mano me arrebató la tarjeta. Joven leyó el guión. ¿Es él quien te trajo de vuelta a casa la última vez? Asentí. Siente algo por ti. Al decir esto, frunció ligeramente el ceño. Negué con la cabeza con firmeza. No es un hombre de sentimientos profundos, solo actúa por capricho. Incluso después de todo lo que Tangia había dicho la última vez, seguía sin creer que lo dijera en serio. No era más que orgullo herido. Joven frunció aún más el ceño. Mi hermana ya le dijo que estabas comprometida conmigo, pero aún no me suelta. Esta vez, si voy contigo, me aseguraré de que se rinda. No. Me negué sin pensarlo.
Este asunto era entre Tangia y yo. Ya había involucrado a Joven una vez y después me arrepentí. Pero a diferencia de lo que era habitual, se mantuvo firme. Hermana, no te dejaré asistir sola a este banquete. Incapaz de convencerlo y temeroso de que ofendiera a Tangia por mi culpa, acepté a regañadientes. Al menos si venía conmigo podría protegerlo si algo sucedía. Esa noche, tras recibir la invitación, estuve despierto durante horas. Cuando llegamos al pabellón Wanyun, la multitud era mucho mayor de lo que esperaba. En cuanto bajé del carruaje, alguien vino a saludarme. «Es la señorita Fang». Asentí levemente y el hombre sonrió guiándonos al interior. Cuanto más avanzábamos, más invitados había. No podía adivinar las intenciones de Tangia. A mi lado, Joven murmuró tranquilizadoramente: «No tengas miedo, hermana. Estoy aquí. Si se atreve a intentar algo, le romperé el brazo». Su contundente amenaza me hizo reír a mi pesar. Es un marqués con poder en la corte. Si le rompes el brazo hoy, mañana estarás en prisión, y entonces tendré que pensar en cómo salvarte. Sin inmutarse, dijo: «Aunque me lleve a la cárcel, me aseguraré de que te abandone por completo». Sabía que su preocupación provenía del cariño familiar, pero aún así me dio un vuelco el corazón. Sumido en mis pensamientos, apenas me di cuenta cuando el paje nos condujo al centro del salón de banquetes. Tangia ocupaba el lugar de honor, y a su lado había un hombre de mediana edad con elegantes ropajes y aire autoritario. En cuanto me vieron, ambos me miraron. La mirada del hombre mayor se detuvo de golpe, con un asombro evidente en sus ojos. Seguí su mirada, estaba mirando a Joven. Un presentimiento me invadió el pecho. Al instante siguiente el hombre exclamó conmocionado: «Su Alteza el heredero». Lleno de alegría abandonó todo decoro y se apresuró a avanzar. «Por fin te he encontrado. La emperatriz viuda se ha preocupado mucho por ti». «¿Por qué?». Se le quebró la voz, suspiró y continuó. «Nunca ha perdido la esperanza. Incluso cuando el marqués de Simpin solicitó repetidamente ceder el título a otro, ella se negó. Ella siempre creyó que estabas vivo y rezó por tu regreso». Al final, la emoción le había enronquecido la voz. Joven, no, el heredero del marqués de Simpin, parecía aturdido, preocupado. Fue como si un fuerte martillo me hubiera golpeado el corazón. Los sentimientos indecisos que apenas comenzaban a formarse se desvanecieron. Con razón había servido como sirviente sin el menor atisbo de inferioridad. Tenía una tercera identidad, nada menos que la de Tanja. Me hice a un lado sin hacer ruido, cediendo el lugar al hombre importante cuya posición aún desconocía. Pero la mano a mi lado apretó de repente la mía, negándose a soltarme ni un centímetro. No dijo nada, solo sostuvo mi mirada con silenciosa determinación. Bajé la vista, incapaz de mirar atrás. El aire se tensó hasta que Tanja, con una leve sonrisa, lo rompió. Con razón Adi me resultaba tan familiar ese día. Así que era el heredero perdido del marqués de Simpin. Se acercó y me tomó la mano. «No soy tu hermano menor. Suéltame». «Su Alteza». Me acerqué rápidamente antes de que comenzara el enfrentamiento, moviéndome varios pasos a un lado. La mano que sujetaba la mía finalmente se soltó. Desconocía la identidad de Su Alteza antes y fui irrespetuoso. «Disculpe». Hice una reverencia, pero el hombre me detuvo. «No es necesario». Su voz tenía un agudo tono de disgusto, una presión que pesaba en el aire. Aunque me resultara familiar después de 2 años, en ese momento me sentí como la Tanja de mi vida pasada, por mucho que intentara disimularlo, no podía ocultar su innata superioridad. «Tú y el señor Chui han estado separados durante muchos años, estoy seguro de que tienen mucho de qué hablar». King Zu acompaña al señor Chui y a Su Alteza al salón lateral. Tanja se puso delante de mí, incluso en su voz se percibía la alegría que apenas podía contener. El señor Chui me miró y luego se despidió cortésmente de Tanja. Una vez que los demás se dispersaron, Tanja me dejó solo a mí. Me condujo a un asiento, y en ese momento comprendí que el banquete de hoy no era solo para mí, sino también para buscar al heredero del marquesado de Tumbin. Yo era solo una pieza más en su plan. ¿Por qué se tomaría tantas molestias el marqués de Huayin?
Estaba harto de fingir, y quería dejarlo todo al descubierto. Tanja frunció el ceño ligeramente. No me gusta que me llames así. Se siente demasiado distante. El marqués bromea. Tú y yo siempre hemos sido desconocidos. Te conocía. No me llames así, le espeté, interrumpiéndolo. La inquietud de estos últimos días se transformó en una oleada de ira. La precaución no me había salvado. Entonces era mejor enfrentarlo de frente. ¿Qué quieres? Me he retirado, he intentado interponerme entre tú y la séptima joven de la familia Wang. ¿Por qué no me dejas ir? Te dije que no le tengo ningún cariño. ¿Por qué no me crees? Reí con frialdad. 5 años de frialdad, fue todo mentira. Su rostro vaciló, luego se suavizó. Sé que me equivoqué. Dame una oportunidad para enmendarlo. Su mirada rebosaba de anhelo, como si su corazón me doliera de verdad. El yo de mi vida pasada podría haber sido engañado. Si el marqués de verdad quiere enmendarse, que me trate como a un simple transeúnte de ahora en adelante. Eso sería más que suficiente. Me levanté, pero Tanja me agarró la muñeca y me empujó contra la pared. No escaparás. En la vida pasada, en esta y en la próxima, eres la esposa de Tanja. Su mirada y su voz estaban impregnados de obsesión, como los de un loco. Nunca pensé que el marqués de Hawái llegaría tan lejos como para robarme a mi esposa. La voz nos sobresaltó a ambos. Me giré y vi a Hyoben con el rostro frío caminando directamente hacia mí, seguido por Lord Chui. Tanja se movió para bloquearlo. Su Alteza, ¿qué significa esto? Hyoben lo ignoró y me tomó de la mano. Vámonos a casa. Tanja le apretó el brazo. ¿Lo has olvidado? La emperatriz viuda te espera en palacio. Bajó la voz. Con tu estatus, jamás te permitiría casarte con la hija de un mercader. No bromees. Era para Hyoben, pero también una advertencia para mí. Hyoben me apretó la mano con más fuerza, como si temiera que me soltara. Miró a Tanja a los ojos. El asunto entre Nuyu y yo no es asunto del marqués. Cuando mi abuela emita el decreto de compromiso, enviaré personalmente la invitación de boda a tu residencia. Tanja seguía sonriendo, pero su mirada se había vuelto fría y su voz tenía un matiz amenazador. Entonces esperaré su tarjeta de boda, Su Alteza. Me soltó y Hyoben me acompañó. De vuelta en el carruaje lo enfrenté sin saber cómo empezar. Él rompió el silencio primero. Ah. Taisu, lo que acabo de decir lo decía en serio. En cuanto a la abuela, me encargaré yo. Tú. Si eres Feng Hyoben, interrumpí, deberías llamarme hermana. Si eres la heredera del marqués de los gemelos Bin, debo llamarte Su Alteza. De cualquier manera, no puede haber romance entre nosotras. Se quedó en silencio y bajó la voz al volver a hablar. Así que de verdad te detesto tanto. Desde el principio nunca te gusté. Su ánimo claramente decayó. Tras una larga pausa añadió, no sé qué tienes con ese marqués de Wallen, pero si no quieres involucrarte con él, te ayudaré. Este colgante de jade me lo regaló mi abuela, verlo es como verlo a ella. Guárdalo contigo, lo ahuyentará. Cuando no esté, debes cuidarte. Dejó el colgante de jade y se fue antes de que pudiera negarme. Me quedé mirando el jade tallado con un fénix que reposaba sobre la mesa, con la mente enredada en un mar de ideas. Estuvo ausente durante medio mes. Al tercer día, Tangia llamó a mi puerta y me dijo que Hyoben había sido retenido en el palacio por la emperatriz viuda y que nunca regresaría. La mancha en su rostro me revolvió el estómago. Si regresa o no, no es asunto del marqués, dije con frialdad. Sonrió apartándome algunos mechones de la frente con mirada posesiva. Sé que te dio la ficha de jade de la emperatriz viuda. Pero el alcance de la corte no llega hasta Ciudad Estiércol. La oficina del mercado tiene un cargamento retenido. Hasta que aceptes, no saldrá del puerto. Apreté los dientes. Eres un descarado, Tangia. No quiero obligarte, dijo con fingido arrepentimiento, pero no me has dejado otra opción. He disuelto mi compromiso con la familia Wang. Con solo una palabra tuya,
los regalos de compromiso llegarán de inmediato a la residencia Fang. Nuevo tú, no seas terco. Durante medio mes, luchamos en este punto muerto. Pero la mercancía del barco no podía esperar eternamente. Para preservar el negocio familiar, me vi obligado a ceder. Ese día, todo el mundo en Ciudad Dung lo sabía. El marqués de Wayne había abandonado a la familia Wang para casarse con la hija de un comerciante. A pesar de los rumores que corrían a nuestras espaldas, todos vinieron a felicitarnos. Quizás temiendo problemas, Tangia fijó la fecha de la boda a toda prisa, eligiendo el día propicio más cercano. Me encerraron en la finca del marqués, sin poder salir ni siquiera el día antes de la boda. Él me visitaba a menudo trayendo tesoros excepcionales para convencerme. Aunque nunca le di una buena cara, nunca perdió la paciencia. Para los forasteros parecía un amor profundo y devoto. A medida que se acercaba el día, el número de soldados estacionados en la finca aumentaba. La ciudad floreció con la alegría de la boda, 10 millas de seda roja, carruajes que se extendían de punta a punta. La gente de Ciudad Estiércol abarrotaba las calles para presenciar tan inusual espectáculo. Tangia me tomó de la mano con la voz llena de alegría. Ciudad Dung no se compara con la capital, esto es lo mejor que podemos hacer aquí. Cuando regreses conmigo, te daré una boda aún más grandiosa. No hace falta, respondí rotundamente. Ignoró mi tono frío y me ayudó a subir con cuidado al sedán nupcial. Pero antes de que pudiera entrar, se oyó un alboroto a lo lejos y me quedé paralizada. ¡Alto!, gritó alguien entre la multitud. ¿Qué lo detiene? La voz se acercaba más clara, el decreto imperial ya está aquí. Por orden de su majestad, la boda debe suspenderse. Se ordena al marqués de Wayne que regrese a la capital de inmediato. Ha vuelto. Me levanté el velo de novia a tiempo para ver cómo la multitud se dispersaba, un jinete solitario abriéndose paso como el viento. Tangia me agarró del brazo con fuerza mientras ladraba. Este hombre difunde edictos falsos, ejecútenlo en el acto. A su orden, guardias ocultos avanzaron para abatir a Juan. Es el heredero, ¿te atreves a matarlo?, grité, ahogado por la incredulidad. Al empujarme dentro del sedán, los ojos de Tangia eran como hielo. Debería haber muerto hace mucho. Tangia, recupera la cordura. Un fuerte golpe resonó dentro del sedán. Se rió furioso con la mirada aún más fría. Quédate aquí y espera. Te traeré su cuerpo. Salió, lo seguí de inmediato, solo para encontrarme con el destello de espadas desenvainadas que me bloqueaban el paso. Busqué a Juan, seguía firme en su caballo, pero donde momentos antes no había nadie detrás de él, ahora una tropa con estandartes estaba lista. Soldados de la capital. Sentí un gran alivio. Sonó el decreto. El marqués de Wayne había estado reclutando tropas en secreto, sospechoso de rebelión. Se le ordena regresar a la capital inmediatamente y sin demora. Si se resiste, lo ejecutarán en el acto. Tangia guardó silencio. Juan frunció el ceño. Marqués de Wayne, pretende desafiar la orden imperial. Con tan pocos hombres en Ciudad Den, resistirse significaba una muerte segura. Tal como lo esperaba, al oír mis palabras, Tangia indicó a sus hombres que se retiraran. Se giró para ajustar la borla de mi colgante. Cuando el conejo muere, el sabueso es sacrificado. Una verdad que aprendí demasiado tarde en mi vida pasada, esta vez nunca volvería a caer en esa trampa. Niu Yu, espera mi regreso. Sus ojos se posaron en mí, pero fruncí el ceño y retrocedí. Algo brilló en su mirada, quizás dolor, antes de darse la vuelta. Este marqués se despedirá. Un mes después, volví a ver a Juan. Parecía agotado y cansado. Has vuelto a ser el heredero aparente, pero te ves más apagado que antes, bromeé. Se encogió de hombros. Medio mes arrodillado ante la gran emperatriz viuda, luego buscando pruebas para derribarlo, es difícil mantener el ánimo. Nos quedamos en silencio, el camino tranquilo entre nosotros. A las puertas de la residencia, recordé. El colgante de jade de la emperatriz viuda. Era un regalo para ti, lo interrumpió. No hace falta que lo devuelvas. Bajó la cabeza, sin mirarme a los ojos. Dudé y luego pregunté, ¿cuándo volverás a la capital? Sus labios se curvaron con amargura.
No volveré. ¿Por qué? He renunciado al título de heredero aparente. Mi madre se ha ido, no hay lugar para mí en esa casa. Han intentado matarme más de una vez por ese título andrajoso, mejor devolvérselo. Ya no eres el heredero aparente, ¿a dónde irás? De vuelta al Palacio Imperial, dijo cabizbajo. El mundo es vasto, encontraré un lugar al que pertenecer. Sabía que se hacía el triste para ganarse mi compasión. Y aún así, no podía soportar esa mirada lastimera. Bueno, lo había alimentado durante 2 años, ¿qué es un poco más? Y en cualquier caso difícilmente podría ser peor que Tanja. De acuerdo, dije. Levantó la cabeza con los ojos brillantes como hacía 2 años, cautelosos y escrutadores. ¿De verdad? Sonreí y asentí. ¿De verdad? La alegría en su rostro borró la decepción anterior. Empezó a caminar a mi lado al cruzar las puertas. Te conocía. Espera. No puedes llamarme así. ¿Por qué no? Esa detestable Tanja me llamaba así bastante a menudo. Estoy harta, no me hagas oírlo de ti también. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Llámame hermana. No quiero. Te llamaré Taisu. Insolente. A partir de entonces Fong Juan se convirtió en Meng Juan. Renunció a su título y decidió quedarse conmigo en esta pequeña ciudad de estiércol. En cuanto a Tanja, nunca volví a verlo. Meses después, oí por casualidad en la calle que el marqués de Hawái había alzado tropas para rebelarse. Las fuerzas del emperador lo aplastaron, y sufrió derrota tras derrota. Finalmente fue asesinado a tiros en el campo de batalla, a 100 li de la ciudad del estiércol. El marqués de Simpin también fue despojado de su título y convertido en plebeyo bajo pretexto imperial. Lo absurdo es que el viejo marqués nunca comprendió que, sin que Juan heredara el título, el marqués no tenía ninguna razón de existir. Ya era demasiado tarde para lamentarse. Al oír esto me quité un pétalo del hombro y caminé lentamente hacia el hombre que me esperaba. Fin.